Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué consiste el muestreo de auditoría en relación o con relación a la aplicación de la NIA 530? O sea, la respuesta es larga, la pregunta muy corta, pero la respuesta es larga, porque aquí nos vamos a entrar un poco más allá. Porque decir en qué consiste un muestreo, pues sí, la definición de muestreo está, pero vamos a ir a recordar algunos términos importantes de muestreo que les sea de utilidad a ustedes y a quien formuló la pregunta. Entonces tenemos, primero, debemos recordar que nuestro objetivo como auditores es obtener la suficiente evidencia y apropiada o adecuada evidencia, ¿listo? Para poder concluir sobre los estados financieros. Y para ello tengo opciones. Tenía 530.000, usted puede tomar la totalidad de los elementos de la población. Entonces, si tengo un saldo de cuenta con 20 registros, yo puedo ir a mirar los 20 registros. Si tengo una propiedad, planta de equipo, y son 2 edificios y quiero cubrir existencia, pues voy e inspecciono los 2 edificios. Si quiero cubrir derechos y obligaciones, voy y miro los certificados de tradición actualizados de los 2 edificios. ¿Bien? O si son 5, son 6, que yo lo pueda realizar completamente. Eso es todos los elementos de la población. O puedo, en algún momento, tomar algunos elementos específicos de la población. Es decir, si yo tengo, puedo mirar 3 o 4 y llego al 95%, puede que los otros no los someta a ningún tipo de tratamiento adicional, de pronto un análisis o demás, pero ya tengo el 95% de seguridad sobre ello. Entonces, no tomo toda la población, algunos específicos, pero obtengo una seguridad alta. O puedo tomar una muestra, que es lo que conocemos como los muestreos. Un muestreo lo que hace es, si tengo una población, regularmente es una población amplia, entonces tomo una muestra representativa. Una muestra representativa quiere decir que refleje la realidad de la población. Y para ello ya me empiezo a apoyar en técnicas de muestreos. Ya vamos a ampliar un poquito. O puedo hacer los dos. Entonces puedo tomar, seleccionar unos elementos específicos, los que me llamen la atención, los que están por encima de la media, los que están por encima usualmente digamos, de ese intervalo que yo determino al momento de generar las muestras. Y los otros los someto a muestreo. Entonces hago un mix ahí. Lo importante es que sean muestreos o selección de ítems de manera inteligente, de manera eh, con escepticismo y juicio profesional. Entonces no es lo mismo yo tomar un saldo de cuenta y meterlo en una bolsa y sacar una muestra y mirarlo, a hacer un análisis de la población, identificar dónde es probable que algo salga mal, es donde hay más riesgos y focalizar mis esfuerzos. Va a ser mucho más eficiente con el conocimiento de la cuenta, el conocimiento del cliente. Entonces, un muestreo hace referencia a todos esos procedimientos de auditoría, ¿cierto? Donde el porcentaje de los elementos que yo tome está por debajo del 100%. ¿Listo? ¿Y qué característica tiene? Pues que todas las partidas o las unidades que conforman esa población tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas. Entonces, cuando yo hago un muestreo, no puedo sesgar, no puedo organizar la población de mayor a menor, no, como la tenga, a veces es muy importante siempre mejor hacer una depuración, si hay anulaciones, si hay débitos y créditos, tomo la muestra para los débitos, tomo la muestra para los créditos, ¿cierto? No neteo, no neteo. Entonces, pero siempre que hablo de muestreo es porque selecciono unos ítems inferior al 100%, donde todos tienen la posibilidad de ser seleccionados. ¿Listo? Y NIA 530 me dice, vea, hay muestreo estadístico y no estadístico. ¿Cuáles las características de estadístico? Primero, que haya una selección aleatoria, es decir, que no haya ningún tipo de sesgo, como decíamos anteriormente. ¿Listo? Que se aplique una teoría de la probabilidad. Entonces, hay teorías de probabilidad que ya funcionan, que han sido probadas a través de los años, como la distribución binomial de Poisson, por ejemplo. De hecho, hay un libro que sirve de guía también para NIA 530, sobre el cual hemos tomado, ahorita le doy el nombre, que explica el por qué utilizamos esa distribución binomial y cómo podemos llevarla
a nuestro trabajo para probar controles o, o realizar pruebas sustantivas. ¿Listo? Y también debemos incluir la medición del riesgo de muestreo. Pues si es una auditoría basada en riesgos, lo importante es que el tamaño de la muestra, que los procedimientos que yo realice considere el riesgo. Entonces, muestreo estadístico aleatorio que aplique una teoría de probabilidad y que considere la medición del riesgo. Lo que no cumpla con esto se considera como no estadístico. Bien, entonces, pues no vamos a entrar a profundizar tanto sobre este muestreo. De hecho, con Actualices estaremos lanzando también temas relacionados con muestreos, ejercicios resueltos de muestreo para que estén pendientes. Pero sigamos con esto. Entonces, muestreo estadístico. ¿Listo? El muestreo estadístico, el que ya definimos que cumple con esas tres características, puede ser de atributos, que se utiliza usualmente en pruebas de controles, es útil en las pruebas de controles, y es para poblaciones donde yo busco dos, o busco básicamente probar dos cosas, si cumple o no cumple. ¿Listo? Entonces, muestreo de atributos, poblaciones binomiales, y lo que yo busco es si cumple o no cumple el control. ¿Listo? No tiene como propósito calcular ningún tipo de importe monetario, es decir, no llega a un saldo de cuenta. Por ende, el valor no es relevante al momento de tomar ese tipo de muestras. Yo lo que busco es que pues abarque un periodo determinado. No debo perder mi juicio profesional. Si yo creo que hay mayor riesgo a que los controles se desvíen en enero, o en junio o en mayo, tomo una muestra de ahí, una parte de la muestra a criterio, alguna mezcla, y después lo selecciono a través de un procedimiento aleatorio. ¿Listo? Entonces ya saben, muestreo estadístico, hay muestreo por atributos y muestreo de variables, que sí es el que utilizo en pruebas sustantivas. ¿Bien? ¿Qué pretende? Este muestreo de variables lo que pretende llegar a darme información, obtener información para concluir sobre un saldo de cuenta. Muy importante esos dos. ¿Listo? Y aquí ya vienen los muestreos, pues considerando la unidad monetaria, MUM, o en inglés MUS, y algunos tipos de muestreos que son este MUS o el muestreo de variables clásicas, que ya va entrando más a profundidad. Entonces ya sabemos el mapeo. Muestreo estadístico y no estadístico, el estadístico por atributos o variables, atributos, controles, variables, pruebas sustantivas, eh, para tener en cuenta el tamaño de la muestra, importantísimo, y cómo lo definimos. Cuando probamos controles debemos considerar el nivel de confianza que vamos a alcanzar. Recuerden que una auditoría de estado financiero bajo NIAS pretende o persigue digamos, una seguridad razonable alta, más no absoluta. Se entiende alta por encima del 90%, entonces el nivel de confianza que yo voy a tener debe ser alto. ¿Listo? El porcentaje de desviación que yo tolero, 5% de desviación. El que yo espero, si ya conozco, tengo precedentes, entonces defino esos porcentajes claramente. Y si son poblaciones grandes o pequeñas, en la distribución binomial de Poisson me dice que debo considerarlo porque ya ven unos tamaños determinados. Sabemos que cuando son unas poblaciones grandes con 45 ítems que tome, ya tengo, y está probado que si tomo 100 o tomo 45, el resultado va a ser el mismo. Entonces, nos apoyamos en esos procedimientos. Y en pruebas sustantivas es muy similar, también considero el error esperado, el error tolerable, pero también las características de la población. El tamaño de la muestra va a tener muy presente cómo está la población, si está dispersa, de que ella tenga en cuenta los montos, o si está concentrada. Entonces, aquí ya empiezo a tener unas variables. ¿Bien? El nivel de confianza y el riesgo de detección. ¿Qué riesgo tolera el auditor con respecto a sus pruebas? Recuerden que nosotros convivimos con el riesgo. Lo importante es que tengamos unos riesgos tolerables. El método de selección en ambos, aleatorio, pero en pruebas sustantivas puede ser aleatorio o por montos monetarios acumulados, donde pues es una técnica donde yo voy acumulando saldos y cuando llego a un intervalo determinado lo selecciono y sigo acumulando y vuelvo a llegar a esos intervalos. Siempre el juicio profesional debe estar presente. ¿Listo? O puedo hacer una mezcla, entonces selecciono unas a criterio y otras las someto a muestreos. Eso es en términos generales lo que hay que considerar en muestreo y lo que hace referencia. Entonces, cuando escuchemos muestreo, sabemos que tenemos estadístico, no estadístico, y uno sirve para controles y otros para pruebas sustantivas.